A ver. Listo. ¿Qué haces, Andrés? ¿Seguís sin luz? Bueno, a ver si pueden... A ver qué les digo a Cintia y a Mili, que las estamos esperando. Oh, bueno, a ver, acá está Cintia. Bien. Me quedaría Cande, que no sé si se le corta. Y Milagros, ¿no? Que también estaba. Guardamos un ratito. Bueno, ahora vamos a hacer así. Cuando se vuelve a cortar, hacemos el recreo, ¿sí? Si terminamos, vamos a ver cómo vamos con la explicación. Pues yo me empiezo a extender y no me doy cuenta que los minutos pasan rápido, ¿sí? Si no, hoy o sí tenemos que terminar de ver los tubos, porque sería esa la clase. Si terminamos de ver los tubos en estos 40 minutos, que no creo, no creo que sea así, bueno, terminaríamos la clase. Lo que no, si no terminamos, nos vamos a conectar, pero vamos a hacer un recreo, ¿sí? Haríamos un recreo como hacemos en el instituto. Ahora cuando se corta, hacemos el recreo de 20 minutos y en 20 minutos, bueno, vemos bien cuánto es la hora y nos volvemos a conectar, aunque sea una vez más, para terminar la clase, ¿sí? Vamos a ver Bueno, profe. bueno, a ver, vemos cómo vamos avanzando y sobre la marcha lo vemos. Bueno, vuelvo a compartir pantalla. A ver si... Primero esto. Bien. Ahora voy acá. Esperen que salto este que me apareció acá. Disculpen que... ¿Quieren aprender inglés rápido? ¡Oh, Dios! ¿Dónde está? Uy, quiero mi video anterior. A ver, acá está. ¿Ven todos, no es cierto? ¿Listo? ¿Todos ven el de materiales? Sí. Confirmen, bárbaro. Sí, con Zoom no hay problema. Con Google, cuando es con el otro, es un lío compartir, no saben. A ver, acá alguien me escribió en el chat, porque yo, acuérdense, no está bien. Acuérdense que yo cuando comparto pantalla no veo el chat, entonces cualquier cosa desmotéense y hablen, ¿sí? A ver si volvimos. ¿Dónde estamos? No. Sí, les dije que pasé los tubos. Esperen que. Miren. Bueno, la clase, vieron que ya se me convirtió. Después la subo. Vamos a volver a lo que es los tubos, ¿sí? Y esto acá, sí o sí, acuérdense que tenemos que. Esto es fundamental porque acá estamos. Esto, si bien en el cuatrimestre pasado creo que algo vimos, esto ahora es fundamental porque es parte de lo que es la preanalítica, ¿sí? Que es lo que ustedes están en este momento están viendo. Igual esto es algo que se va a repasar todos los cuatrimestres porque me he dado cuenta que no todas las personas, pero hay personas que les cuesta eh, entender o recordar, ¿sí? Porque esto, si bien uno tiene una explicación teórica y técnica de por qué se utilizan estos materiales, es necesario que sí o sí esto lo aprendan, ¿sí? Lo ideal nunca es aprenderlo de memoria, pero bueno, de alguna manera hay que aprenderlo. Vamos a ver, creo que está en el video acá lo que era, recordar un poco lo que era la diferencia entre suero y plasma, ¿sí?
que está acá más acá, acá está. La, la diferencia entre suero y plasma, si bien creo que por ahí ya la conocen, pero la vamos a recordar. Bueno, quiero volver a esa parte del... No, a ver, esperen que llegue ahí. Ahí está. La diferencia entre el suero y plasma, ¿sí? Acuérdense, y lo vimos un poco ahora cuando vimos el otro día la parte de coagulación. Esta proteína que tiene el suero, que es el fibrinógeno, que es en realidad la proteína que cuando se desarrolla lo que es la cascada de coagulación, es la que interviene, ¿no es cierto?, para transformarse en fibrina y eh, a, de alguna manera envuelve lo que son las plaquetas para formar el tampón plaquetario. Es lo que ocurre, obviamente, cuando nosotros sacamos un tubo seco, sin anticoagulante, y se hace todo ese proceso. Cuando nosotros sacamos el tubo con un anticoagulante, obviamente que ese proceso no se cumple, no se llega a llevar a cabo. Entonces, si sacamos un tubo con un anticoagulante, tenemos que tener en cuenta que ahí también lo que va a contar dentro de lo que es el fibrinógeno, ¿sí? O sea, cuando sacamos, entonces, repito, si sacamos el suero con anticoagulante, sabemos que lo que obtenemos es plasma y ahí el fibrinógeno está todavía, ¿sí? No se deterioró, no hizo su trabajo. Y si uno tendría que buscar fibrinógeno, porque es necesario a veces según algunas patologías saber, porque las patologías, yo les hablé la otra vez de patologías que podía haber en tubos, en pacientes que tuvieran trastornos de coagulación, y el déficit de fibrinógeno es una proteína como cualquier otra, y dentro de su formación, si falta alguna de las estructuras para que se fabrique, obviamente puede haber un déficit de fibrinógeno. En ese caso, también lo estudiamos dentro de lo que es nuestro tubo con citrato, que es para hacer la extracción de fibrinógeno, de coagulogramas, ¿sí? Nada más que varía la proporción, pero bueno, la idea es que entiendan que si me piden fibrinógeno, obviamente no lo voy a sacar en un tubo seco, ¿sí? Porque en el tubo seco ya no está. En el tubo seco ya pasó a fibrina, ¿sí? Esa es la idea, que la idea es que empiecen a relacionar muchas veces. Uno no se puede acordar de todas las extracciones, todos los modos. Nos acordamos las habituales que se hacen en una rutina común porque lo vamos a hacer tan seguido todos los días que a la fuerza nos va a entrar, ¿sí? Pero cuando tenemos algún pedido de algo que no es habitual, siempre les digo, quédense tranquilos porque siempre todo laboratorio tiene o un cuaderno, un libro o una página en donde uno remite, ¿sí? Ingresa la determinación que pide y sabe, ahí le van a decir cuál cantidad, si es suero o plasma, qué cantidad, cuánto demora el estudio, incluso muchos laboratorios de los que se derivan a hacer eso, ponen los días que tarda para que el laboratorio que hace la extracción sepa cuánto le tiene que dar al paciente para que retire, ¿sí? Todo eso está ya de alguna manera preparado, ¿sí? Entonces, conociendo la diferencia y recordando lo que era la diferencia entre suero y plasma, tenemos que ver que los tubos que hay reacciones que vamos a necesitar suero, ¿sí? ¿Qué reacciones? Sobre todo, por ejemplo, las de inmunología, reacciones que por ahí se estudian anticuerpos, reacciones que por ahí se estudian vitaminas, ¿sí? ¿Y por qué no podría sacarla de un tubo con, por ejemplo, heparina? Fíjense que acá tenemos tanto este que dice sin aditivo o gel sin aditivo, que es para química y serología, tenemos el de heparina, ¿sí? Que también dice química y serología, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Que a veces hay reacciones de estas, como les digo, por ejemplo, las vitaminas, que la heparina interfiere, ¿sí? Entonces sí o sí es necesario sacar en suero. Pero como ya les digo, eh, eso uno tiene acceso a información para no eh, equivocarse, ¿sí? Entonces, cuando a nosotros nos dicen necesitamos suero, ya sabemos que suero, ahí está Cande, que cuando es suero, sí o sí, lo que necesitamos es un tubo seco, ¿sí?
tubo seco puede ser un tubo de esos como los que vimos de cónicos, limpios obviamente, que nunca fue usado, ahí se puede usar como tubo seco, y si no, alguno de estos tubos que tienen la etapa roja o la etapa amarilla, que sabemos que al no tener aditivos, lo que vamos a obtener es suero, ¿sí? Entonces, a ver, si es lo mismo que un tubo seco, ¿para qué tenemos estos tubos? ¿Por qué? Porque acá hay una particularidad que estos tubos, además de que no tienen anticoagulante, lo que sí tienen es un acelerante de la coagulación, ¿sí? ¿Para qué? Para acelerar, o sea, acá necesitamos que la sangre se coagule, ¿sí? Que pase todo el fibrinógeno a fibrina para obtener lo que es suero. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa? Como yo les comenté, eso si nosotros lo hacemos habitualmente, lo que tarda sangre en coagular, ¿sí? En un tubo, estamos hablando que un tubo tiene 4 o 5 centímetros cúbicos de sangre, y eso puede llevar 45, 50 minutos que coagule toda esa sangre, ¿sí? Y que después se pueda centrifugar. ¿La puedo centrifugar enseguida? Primero que si yo la centrifugo enseguida no se me va a separar el suero. Y si la fuerzo, puedo romper los glóbulos rojos y se me hemoliza la sangre, ¿sí? Entonces, al hemolizarse no me sirve para después las determinaciones que se pidan. Sí o sí, yo tengo que dejar descansar el suero, el tubo en el baño, por lo menos 40 minutos y después centrifugar. Lo que hacen estos tubos, tanto el rojo como el amarillo, es acelerarme ese proceso y evitarme que se me hemolice la sangre, ¿sí? Entonces ese proceso que habitualmente sería de 40 minutos, me lo limita a 15 minutos, ¿sí? Yo saco sangre en estos tubos y en 15 minutos los puedo poner a centrifugar y en 15 minutos ya obtengo el suero. ¿M? ¿Para qué es rápido eso? Y eso es rápido para cuando la muestra se la tiene que llevar, viene el laboratorio que procesa afuera, ¿sí? Que son prácticas que por ahí no se hacen en el laboratorio que trabajo. ¿Por qué? Porque como son pruebas que por ahí no vienen todos los días, o los reactivos que se utilizan necesitan alguna complejidad, ¿sí? Alguna parte del laboratorio que sea complejo y es conveniente sacar la muestra y derivarla a que trabajar ahí y tener todo el equipo, ¿sí? Entonces, la idea es esa, que cuando trabajamos con estos tubos, tanto el rojo como el amarillo, lo que obtengo es suero, ¿sí? Y de una manera un poquito más rápida que sacar un tubo seco. Pero si yo no tengo necesidad de separar rápido el suero, tranquilamente se puede trabajar con el tubo seco, ¿sí? Siempre que esté limpio, que sea nuevo. ¿M? Generalmente cuando sacamos sangre no usamos tubos que estén reciclados, porque por más que estén bien lavados, siempre pueden tener resto de algo y contaminar la muestra, ¿sí? Sobre todo si piden calcio, por ejemplo. El calcio es muy difícil cuando ya se usa el material que quede limpio. De hecho, no sé si les comenté la otra vez cuando vimos coagulograma, que se utilizan, sí, creo que les dije que se utilizan tubos de vidrio para lo que es hacer el TP y el KPTT. Y bueno, ahí el lavado de esos tubos va con agua bidestilada o tridestilada muchas veces. eh, y lo que hacen, el agua bidestilada o tridestilada es un proceso que les quita todos los posibles compuestos que puedan ser, que se agreguen, ¿sí? Eh, y ese material que se utiliza para coagulogramas generalmente está separado de los tubos que se utilizan para otras cosas, ¿sí? Es específico para coagulación, ¿m? Por este tema. Entonces, ¿puedo usar un tubo cónico para juntar sangre? Sí, que nunca, los recién comprados que se compran y eh, después lo puedo lavar y utilizar por ahí para otras cosas, pero no para volver a hacer extracción. Bien, entonces, ¿y por qué usamos con heparina? Si también podemos hacer química y serología, porque también podemos decir, bueno, ¿por qué no sacamos todo suero y listo? Porque en realidad, creo que yo se los había dicho también, la idea de trabajar con heparina es importante por la rapidez, ¿sí? Que uno tiene la muestra. Saco sangre y centrifugo. Y tengo la muestra al toque para poder disponer de ella y poder utilizarla
para hacer la determinación que sea. En guardia se trabaja mucho, ¿sí? Y para lo que es química y serología, sí o sí necesito heparina porque los otros anticoagulantes interfieren en las reacciones. Acuérdense qué reacciones tenemos para hacer química. ¿Cuáles son las reacciones que hacemos química? Glucemia, uremia, creatinina, colesterol HDL, LDL, hepatograma, ¿sí? Ahora cuando empecemos a ver los perfiles, ahí vamos a retomar en las prácticas que son más habituales, que son los que generalmente se conocen como rutina básica, y que siempre en un chequeo, en un control, es lo que se hace, ¿sí? Es lo que se hace habitualmente. Que por eso es lo que primero nos acordamos y lo que es más fácil de aprender, porque lo vamos a hacer habitualmente, es lo que se le pide a cualquier paciente que se le está haciendo un chequeo de sangre o un control por algún problema, alguna enfermedad. Eso siempre generalmente se pide, igualmente además de lo que se pida para controlar la enfermedad que tenga, ¿sí? Bien, entonces, claro, la diferencia entre lo que es el tubo seco, el tubo con heparina, que si bien podemos hacer las mismas determinaciones, serología algunas podemos hacer con heparina, otras no, tiene que ser seco, pero como les dije, eso ya es, lo vamos a ver de acuerdo a la práctica que sea. Esperen que quiero mostrarles. Y bueno, pasemos antes de seguir, a ver si quiero pasar a lo que es creo que era el tubo de heparina el primero. Vamos a ver, esperen, no, no. Acá está. Paremos acá. Una cosa, sé que se los dije, pero lo recuerdo. Acuérdense que los colores de los tubos, esto es algo que está tabulado, está dado, normatizado, esa es la palabra correcta, por la Organización Mundial de la Salud, y es una manera de que todos los sistemas de salud sepan y trabajen organizados en que el material, y más que nada por una cuestión de rapidez y, como les decía, también una cuestión comercial, ¿sí? Porque eh, como estos tubos se compran importados, si estuvieran si fueran de otro color en otro país como se usaran, sería todo un lío saber, o si fueran todos del mismo color, ¿sí? La identificación de colores por la facilidad eh, de reconocerlos a la forma de trabajar. Bueno, el de heparina, ¿sí? Y esto es lo que nos interesa. ¿Qué es lo que tiene la heparina? ¿Cuál es el proceso que ocurre para que impida la coagulación? Y bueno, este es fácil. Fíjense que interrumpe el último paso de la coagulación, que es cuando, como dice la antitrombina, dice trombina, acuérdense, proteína que ayuda en el último paso de la coagulación, permitiendo el cambio de fibrinógeno a fibrina. Esto lo vimos la semana pasada cuando vimos coagulograma, y lo que vimos acá, vimos que en realidad lo que nosotros medimos es tiempo de protrombina, ¿sí? Que es precisamente ver cómo actúa la protrombina, eso tiene un tiempo para que pase el fibrinógeno a fibrina, ¿sí? Eso es lo que nosotros medimos en el coagulograma. Lo que hace acá es interrumpir precisamente inhibe a la trombina, y por eso no se puede coagular, por eso no se puede formar, el fibrinógeno no puede pasar a fibrina, ¿sí? O sea que el fundamento que tiene este anticoagulante de cómo trabaja, ¿sí? Para impedir que se coagule la sangre es a nivel de la trombina, ¿sí? Inhibe, si yo les pregunto, tubo de heparina, ¿cuál es el fundamento de lo que ocurre? ¿Por qué? ¿Cómo se inhibe? Lo que me tienen que contestar, que la heparina lo que hace es actuar sobre la trombina, ¿sí? Impidiendo que se forme fibrina, ¿sí? Corta el último paso de la coagulación, que es el pasaje de fibrinógeno a fibrina, ¿sí? Ahí, o sea, en la cadena, en la cascada de coagulación, como vimos el otro día, estaría en el último paso. ¿Sí? Ahí lo que hace la heparina es una proteína que de hecho, y lo que no vimos el otro día, que seguramente ahora recuerdo que no llegamos a ver,
es que no se los quiero dar más que nada porque no quiero que entren en el examen, porque por ahí el que no se conectó o el que no se pudo conectar no lo va a saber, pero lo voy a preguntar si después en el... no llegamos a ver el otro día lo que eran pacientes anticoagulados, ¿sí? Hablamos un poco de lo que era el paciente anticoagulado. ¿Qué pasa? La heparina se usa como anticoagulante en los pacientes que están internados, ¿sí? El paciente que está internado, que a veces entra por un tromboembolismo, ¿sí? Hay que enseguida heparinizarlo, o anticoagularlo, ¿sí? Lo que hace la heparina, que tiene manejo inyectable, o sea, es endovenoso, no así los anticoagulantes que son de forma oral, son más lentos, ¿sí? Entonces, lo que hace el médico, poder regular la cantidad, ¿sí? Por goteo, de cantidad imagínense que tampoco se puede pasar, porque de pasar una trombosis lo puede pasar una hemorragia, así que es mucho más fácil de manejar cuando el paciente está internado la anticoagulación con heparina, ¿sí? Después cuando se le da el alta, sí se le va pasando y se le va enseñando cómo tiene que anticoagularse con los de vía oral, que esos se manejan de otra manera, ¿sí? Después lo vamos a ver. eh, pero bueno, lo que hace entonces, recuerden que lo que hace la heparina es interrumpe el último paso de la coagulación, que es cuando la trombina actúa para pasar, eh, actúa sobre la protrombina para que el fibrinógeno pase a fibrina, ¿sí? Bien. Si hay alguna duda, frénenme, ¿sí? Porque yo sigo, no las veo. Levanten la mano o desmotéense y me avisan. Volviendo al cuadrito, a ver, ¿dónde estoy? Acá. Volvemos al cuadrito. Bueno, después, ¿qué seguimos? Vamos a seguir con el de ELECTA, ¿sí? El ELECTA, acuérdense, bueno, es para hematología. En hematología trabajamos, si bien acá dice muestra plasma, lo que está significando que si yo centrifugo la muestra, obviamente voy a obtener plasma porque saqué con un anticoagulante. Pero en hematología, acuérdense que trabajamos con sangre entera, no la tenemos que separar, ¿sí? Hay algunas determinaciones de hematología que sí se separa, se usa plasma, pero no en lo que es la rutina habitual, que es el hemograma, y que en el hemograma acuérdense que se utiliza, ¿por qué utilizamos Z? Yo podría hacer un hemograma de un tubo con heparina, por ejemplo. Sí, podría hacerlo, pero ¿qué pasa? No todos los componentes del hemograma, ¿sí? Podrían darme el resultado, por ejemplo. Eso después lo vamos a repasar. ¿Por qué? Porque hay veces que cuando tenemos problemas para hacer una extracción o nos falta el tubo delta, hay ciertas reacciones del hemograma que podemos hacerlas con heparina, pero no podemos informar el hemograma completo. La heparina interfiere en lo que es las plaquetas y también interfiere en lo que es la fórmula leucocitaria. Los elementos no se ven bien. El ETA, ¿por qué utilizamos ETA? Porque es el anticoagulante de elección para poder conservar las formas, los elementos celulares de la sangre, que es lo que estudiamos en el hemograma, ¿sí? En el hemograma se estudian los elementos formes, que son los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Si yo saco con otro primero que ninguno de los otros me sirve, podría servirme la heparina, pero hasta, ya les digo, la heparina hace que se bajen las plaquetas y hace que las formas de los elementos no se vean bien. Entonces no me sirve, ¿sí? No me sirve. El anticoagulante de elección para hematología es el ETA, ¿sí o sí? Y eh, es necesario, alguien me está mandando un mensaje, no hay problema. Eh, mm, está bien, bárbaro. Sí, Cande, no hay problema. Algo le pasa a Cande, esperen que me estoy guardando de paso su... No hay problema, igual queda grabado, ya les dije, ¿sí? Por si tienen dificultades de conexión, porque no todos tienen la posibilidad de por ahí. El esfuerzo que está haciendo Andrea, pobre,
Bien, ahí está, guardé. Ya se me va a guardar. Bien, admitir, ahí viene Cande. Como les decía, alerta sí o sí es necesario para todo lo que es la mayoría de las determinaciones que vemos en hematología. ¿Cómo actúa el... Hola, Cande, vos. Hola, Cande. Tranquila, sí, igual estoy grabando la clase para el que tenga problema de conexión. Bueno, fíjense Electa, ¿sí? ¿Cómo actúa Electa? Quelante del calcio, dice, captura el calcio y lo retiene en sangre. ¿Qué pasa? También dentro del desarrollo de lo que es la coagulación, así como entra la protrombina, ¿sí? Que es el último paso, se necesita calcio. Yo creo que se los había dicho, ¿sí? Cuando vimos el TP, el KPTT, si se acuerdan que para hacer KPTT utilizábamos, aparte del reactivo, utilizábamos, y del plasma del paciente, utilizábamos como último paso el calcio, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver qué pasa, claro, cuando veamos el tubo de citrato, ahí vuelvo a retomarlo, pero ¿qué pasa? Dentro de lo que es la cascada de coagulación, uno de los cofactores que se necesita es el calcio, ¿sí? Que es el calcio que tenemos obviamente en sangre. Acá lo que hace es, al capturar el calcio, el EPTA, ¿sí? Impide, o sea, la forma de impedir que se coagule la sangre es capturando el calcio. Así como el otro era inhibiendo la trombina, la heparina, acá el EPTA lo que hace es capturar el calcio y al no tener calcio, obviamente, impide el proceso de la coagulación, ¿sí? Entonces, recordar que el ECTA, ¿cuál es el procedimiento o cuál es el fundamento de cómo se eh, impide la coagulación? Capturando el calcio que lo retiene, ¿sí? En la sangre. Y por eso no se coagula. Importante de lo que es el ECTA, que es el anticoagulante de elección para hematología. ¿Por qué? Porque me conserva los elementos formes. De hecho, se puede guardar 48 horas en la heladera y cuando saque el tubo obviamente, acuérdense que hay que homogeneizarlo muchas veces hasta que recupere bien la fluidez de muestra entera. Lo voy a procesar y prácticamente va a ser como si recién le hubiese sacado sangre al paciente, ¿sí? Eso es lo que tiene la particularidad del ECTA y por qué es el anticoagulante de elección. Bien, díganme si voy muy rápido o hay algo que obviamente les queda duda, me avisan. Seguimos, volvemos al cuadrito, ¿sí? Al cuadrito a ver, ahí. ¿Qué siguen en nuestro cuadrito? Vamos a ir por el gris, ¿sí? Que creo que también lo hablamos, si no me falta, dejamos los de citrato para lo último. ¿Qué hacemos con el de fluoruro? Fíjense que el de fluoruro dice glucosa, ¿sí? Y esto creo que lo hablo tantas veces que discúlpenme si soy reiterativa, pero igual se los tengo que hacer recordar. Lo hablo porque tengo otros cursos y por eso siempre digo, se los habré comentado o no, vieron cuando agarra la duda, pero bueno, está en la clase de hoy, lo volveremos a repetir. Es una manera de que también vaya entrando en nuestra memoria. ¿Qué pasa? Acuérdense que la glucosa era una determinación que entraba dentro de la química. Entonces decimos, bueno, pero ¿para qué entonces tenemos? Podemos hacerla del tubo de suero, podemos hacerla del tubo de heparina. ¿Por qué necesitamos un tubo para glucosa? Fíjense, en 10 minutos se corta, ¿sí? Yo les aviso cuando queda poco tiempo igual. ¿Por qué necesitamos un tubo de heparina, de fluoruro? Porque precisamente la glucosa tiene lo que es, ustedes creo que están viendo química biológica, si no me equivoco. Si están viendo química biológica, van a ver que lo que es el proceso de glucólisis, ¿sí? Que las células necesitan para obtener energía para todas las actividades que hacemos, eh, metabolizar lo que es la glucosa. Cuando nosotros sacamos sangre, obviamente, la sangre todavía tiene glóbulos blancos, glóbulos rojos, ¿sí? Y esas células, sí o sí, siguen consumiendo glucosa. Si nosotros procesamos la glucosa dentro de las 2-3 horas, no hay problema.
porque ese tiempo no va a afectar el valor. Ahora, si somos extraccionistas que hacemos domicilios, seguramente el día que hago domicilios no le voy a sacar a un solo paciente, le saco a 10, 15, 20 pacientes, y lo más probable es que llegue al laboratorio al mediodía, 11 de la mañana, con las muestras para que se procesen. Hasta que se centrifugan y se procesan, ahí pasan 4 o 5 horas, y el paciente que yo le saqué a las 6, 7 de la mañana, porque siempre el extraccionista a domicilio arranca temprano, obviamente la glucosa tiene que haber sufrido un deterioro, ¿sí? Y va a dar un valor disminuido al que realmente el paciente tenía en ayunas. Entonces, cuando yo sé que la muestra que voy a sacar se va a procesar muchas horas después, ¿sí? La glucosa la tengo que sacar aparte y la saco en el tubo de fluoruro, ¿sí? Que generalmente viene el tubo con tapa gris, y si no me van a dar un anticoagulante y yo me voy a preparar un tubo, ¿sí? Porque siempre por ahí está el anticoagulante en el laboratorio y uno se prepara el tubo de fluoruro, ¿sí? Y bueno, fíjense que acá dice, ven, mantiene la glucosa intacta en sangre, evitando que el glóbulo rojo no la consuma por un periodo largo de tiempo, ¿sí? O sea que el fluoruro, este fluoruro de sodio, lo que hace es inhibir la glucólisis, que es un proceso de catalítico de la glucosa. Si ustedes están viendo química biológica, por ahí ya lo vieron con Tami, ¿sí? Lo que hace este anticoagulante corta, ¿sí? Lo que es la glucólisis. Le mantiene el valor de glucosa estable en sangre, ¿sí? Tengo una idea, no sé si están de acuerdo. ¿Quieren que nos conectemos después y hacemos un Zoom más y ya cortamos la clase, o prefieren hacer el recreo? Díganme, porque si quieren seguimos, nos volvemos a conectar y cuando terminamos ¿Prefieren hacer eso o tenemos el recreo? ¿Dice hacerlo todo seguido, profe? Claro, si quieren hacemos, cuando se Ah, corta nos volvemos a conectar, así termino la clase y ya quedamos libres. yo no ¿Les tengo parece? problema de hacerlo así, si las chicas quieren. Chicas, díganme, así nos conectamos apenas se corta. Sí, seguimos. Sí, seguimos y Sí, así profe. dale, ¿sí? Entonces cuando se corta nos volvemos a conectar, ¿sí? Sí, Así profe, seguimos, así hacemos así. terminamos hacemos así terminamos la clase y después ya cada una puede ocuparse de lo suyo. Em, bueno, como les decía, entonces tener en cuenta, y fíjense que ese fluoruro de sodio, esto ya me da una idea de que, por ejemplo, si yo quisiera hacer un ionograma, el ionograma es un estudio que estudia sodio y potasio. Ya ven, si lo quisiera hacer de un tubo de fluoruro, imposible, porque ya al tener el tubo sodio, el valor que me da, obviamente que va a estar afectado, ¿sí? Así que este tubo igual de fluoruro se usa solo para glucosa, porque para ninguna otra determinación me sirve. Les digo porque a veces dice, uy, mira, no pude sacar mucho con heparina y tengo el de fluoruro. ¿Me sirve? No. Sirve para glucosa. Casi todas las otras reacciones se ven interrumpidas. eh, Tendría que buscar la técnica y ver si me sirve, pero bueno, es mucho lío, ¿sí? Por eso se usa la heparina para lo que es química, porque la heparina no interfiere en casi ninguna reacción. Uy, Milagro, justo. Avísenle a Milagros, no sé si me escucha, que nos volvemos a conectar cuando se corta, ¿sí? Pues se conectó recién. eh, por ahí se cree que tenemos el recreo. Bien, seguimos entonces. Hasta acá más o menos creo que vamos bien, ¿no? Volviendo a y acá nos quedan, ¿sí? Los dos de citrato que, el, que hablamos el otro día. Vamos a hablar del citrato que es para eh, lo que es la coagulación, ¿sí? Eh, este tubo en particular, recuerden que, como hablamos el otro día cuando vimos coagulograma, lo importante es
sacar hasta la marca, ¿sí? Y la proporción que es 9:1, respetar esa proporción, sí o sí, porque acá sí se altera el resultado, ¿sí? Se altera y bastante. Yo les comenté que las reacciones de coagulación son muy sensibles. No son solamente sensibles al momento de la técnica que uno utiliza, que tiene que tener cuidado, eso acuérdense, porque eso seguramente lo pregunte en el examen, ¿sí? ¿Qué cuidados hay que tener para cuando uno realiza o cuáles son las cuestiones que pueden alterar los resultados? Acuérdense que les hablé de lo que era la temperatura del baño, la extracción, que sea una extracción limpia, o sea, que no haya sido dificultosa, que hayamos cargado bien el tubo, ¿sí? Que hayamos centrifugado la muestra con el tiempo de centrifugación necesario. Fíjense que acá el plasma se separa, pero suavemente, no a velocidades muy altas. La temperatura del baño, ¿sí? Creo que se los comenté. Bueno, el tubo de citrato es el más delicado. Y de hecho, cuando hacemos la cargada, que no hay, por ejemplo, hemocultivo, siempre es el que primero se carga, para mí, ¿sí? Porque aparte de necesitar cubrirlo hasta la marca, es el que primero, porque la coagulación, una vez que yo pinché, ya empezó a hacer su mecanismo, ¿sí? Para mí, está bien que son segundos entre lo que saco sangre y cargo el tubo. Pero bueno, esos segundos para mí son, no en todos los pacientes, pero en algunos pacientes esos segundos pueden alterar el resultado, ¿sí? Así que la idea es que más o menos se vayan haciendo un manejo de cómo hacer la extracción y de cómo ir cargando los tubos teniendo un orden, ¿sí? Si bien a veces eso es algo que uno lo quiere establecer para decir, bueno, lo estudio de esta manera. Muchas veces vamos a ver que en la práctica no es así, ¿sí? De acuerdo a cuando nos encontremos el paciente, la edad, la cantidad de sangre que le podamos sacar, es como vamos a decidir qué tubo cargar, ¿sí? Pero el de citrato, si tiene coagulograma, seguro que va a ser el primero que carguemos. Seguramente que sí, porque es el que más alteración puede traer, ¿sí? El tiempo en que cargue y obviamente la cantidad, que eso sí o sí hay que respetarlo a rajatabla, ¿sí? Bien, ¿cómo actúa el citrato? ¿Sí? Vamos a ver si llegamos, nos queda 1:25 para que se nos corte. El citrato, acá está, también, bueno, no es transforma el calcio en sodio, en realidad no es así la palabra, es como que, no es que transforma el calcio en sodio, sino que lo que hace es ocupar ese lugar. El lugar que tendría que ocupar el calcio, ¿sí? Es como que se pone él de alguna manera y obviamente, como la reacción reconoce que no es calcio, se inhibe la coagulación, ¿se entiende? Es una forma, está por ahí mal expresado, no es que lo transforma, no es que el calcio se va a convertir en sodio, sino que ocupa su lugar. Trata de desplazar el calcio, ocupa el lugar como sodio y obviamente no tiene la misma función que el calcio. El organismo sabio lo reconoce y no puede activar a lo que es los factores de coagulación y por supuesto se inhibe la coagulación, ¿sí? Entiendan bien esto porque el término ahí parece como que transforma el calcio en sodio y en realidad la palabra clave es que ocupa el lugar del calcio, ¿sí? Por eso impide la coagulación. En cualquier momento se corta, ¿sí? Así que recuerden